presido la European Plant Science Organization, que es una organización que agrupa más de 220 centros de investigación, 28.000 científicos en 27 países europeos, cuya misión es pelear por la investigación en el mundo de las plantas. En el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, los que trabajamos allí nos dedicamos básicamente a dos cosas: a entender los procesos básicos del desarrollo de las plantas, qué características tienen, cómo tienen las raíces adecuadas para captar recursos, las flores, los frutos, la maduración, y también cómo las plantas son capaces de enfrentarse a los estreses, tanto bióticos como abióticos, y de adaptarse a ellos. En el caso de mi grupo, en el caso de mi laboratorio, me gustaría referirme a dos casos concretos que tienen que ver también con los temas que cubrimos. El caso de la planta de alta montaña del maíz, con la que trabajamos con unos objetivos de defensa de la biodiversidad, y simplemente lo que, dicho así, simplemente lo que hemos conseguido es producir miles de plantas del maíz aquí en Valencia a nivel del mar y hacerlas florecer cuando queremos por técnicas de cultivo in vitro, pero también, por ejemplo, con una planta que es de comer, como el tomate, y donde ahí sí que hacemos cultivos biotecnológicos, también llamados transgénicos, con el objetivo de disponer de plantas de tomate que pueden crecer y formar frutos, aunque no tengan semillas, en condiciones ambientales adversas, por ejemplo, cuando la temperatura aumenta. Esos tomates sin semillas son muy importantes para la industria de los zumos y los ketchups. Pues yo recorro mucho los centros de secundaria, hablando con chicos y chicas jóvenes, y veo que lo que es el aprendizaje del método científico está descuidado, y que sobre todo a los chicos y las chicas, cuando les preguntas qué quieren ser de mayores, es muy raro que digan científicos y que quieran estudiar ciencias. Dicen que la química, la física, la biología son muy difíciles y que necesitan mucha concentración. Yo trato de hacerles ver que no es así, que es sencillamente cuestión de estudiar, estudiar y estudiar, como todo. Es decir, no hace falta ser un genio para ser científico. La crisis económica en la que está sumergida todavía España ha afectado grandemente al CSIC. El año pasado pasamos un momento crítico. Hay que tener en cuenta que son 125 centros de investigación y más de 10.000 personas trabajando. Mantener en unas condiciones de crisis donde los recursos públicos disminuyen grandemente, los que se asignan al CSIC, los que se utilizan para que los científicos compitamos para poder investigar, y al mismo tiempo con las empresas en quiebra, cuando esos recursos desaparecen, sí que es verdad que el año pasado llegamos a temer, por la supervivencia no, pero por el normal funcionamiento, y el funcionamiento se ve alterado. Efectivamente hay un déficit de información respecto de qué son, cómo son, acerca de temas, si los transgénicos son seguros para la salud, para el medio ambiente. Falta información. Ya digo que los transgénicos hay que estudiarlos caso por caso. De una manera genérica niego rotundamente que sean un riesgo ni para la salud ni para el ambiente. No lo digo yo, lo dicen organizaciones mucho más importantes como la Asociación Médico Colegiada o la reunión de las academias europeas. ¿Falta información? Sí. En el fondo, lo que hay es una lucha o una pelea ideológica basada más en el modelo de sociedad y en el modelo socioeconómico que queremos, porque se asocian los transgénicos erróneamente con unas pocas multinacionales. Lo que sí es cierto es que hay unas pocas multinacionales que están controlando el cultivo de las plantas, sean plantas ecológicas, sean plantas transgénicas o sean plantas tradicionales. Y eso sí es peligroso, que unas pocas empresas lo controlen todo, pero no por los transgénicos.
la situación de falta de incorporación de los jóvenes al CSIC y a la ciencia en general. Los jóvenes se están marchando, es algo que no nos podemos permitir. Veo casi más riesgo en el futuro por la no incorporación de los científicos jóvenes que por la mayor o menor disponibilidad de dinero en estos momentos.